Sentimiento que todos y todas compartimos, que es la defensa de los niños y las niñas. Así que mañana, Andrea, sabremos si este proyecto se discutirá en estos meses o si se aplazará hasta después de las elecciones locales. 12 del mediodía, 7 minutos. Gracias, Lucas. Recuerden los numerales con los que ustedes pueden participar en nuestro programa de hoy. Numeral indagatoria Uribe es y numeral Uribe en la Corte. ¿Qué consecuencias tiene políticamente hablando este llamado indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia al exmandatario? ¿Es o no una estrategia política de sabotaje, como lo dicen los defensores del exmandatario? ¿Es un hecho que tiene pruebas y que debe ser investigado? Opinen, ya vamos en segundos con nuestro debate, la senadora Paloma Valencia y el senador Gustavo Bolívar. La Cancillería reveló que algunos colombianos desalojados de una fábrica cerca de París han pedido refugio. María Camila Correa. Hola Andrea, la directora de Asuntos Consulares Margarita Manjarres explicó que son 45 personas, que algunas pidieron refugio, otras asilo y que hay que son víctimas del conflicto armado en Colombia que están recibiendo una atención especial, esto dijo. Muchas personas pernoctan allí y lo que hacen en el día es ir al frente de la alcaldía de Santo Juan, donde hacen la presencia en el campamento para presionar ante las autoridades lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos quieren? Acceso a vivienda. 12 del mediodía, 8 minutos. Y en noticias internacionales, antes de ir con nuestro debate, la Bolsa de Buenos Aires cayó. Mateo Duarte. Así es, Andrea, porque después del discurso del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacusna, cayó un 7,82%. En este discurso él se comprometió a estabilizar el mercado cambiario y cumplir la meta del equilibrio fiscal. Recordemos que el anterior ministro Nicolás Dujovne renunció el día sábado. Las acciones con mayores pérdidas son las de las instituciones bancarias con caídas de hasta un 15%. Son las 12 del mediodía, 8 minutos. Bueno, Jairo, entremos entonces en materia. En resumidas cuentas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez va a ir a esta cita ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, él desde el primer momento ha manifestado su intención de asistir. Lo que ha dicho el senador Uribe es que él en ningún momento ha evadido la justicia en los requerimientos que le han venido haciendo en diferentes oportunidades y que asistirá junto con su abogado el próximo 8 de octubre a esta diligencia de indagatoria. Esta mañana, como lo decíamos, Andrea, el presidente dijo aquí en los micrófonos de la W que en esta corte sí habrá garantías y por lo tanto se presentará al llamado el próximo 8 de octubre y ya llegaron nuestros invitados. Ya llegaron nuestros invitados, son las 12 del mediodía, 9 minutos, numeral indagatoria Uribe es, numeral Uribe en la Corte, estamos en nuestro Facebook Live. Antes de saludar a nuestros invitados, rápidamente contextualicemos. Esto se remonta al febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación en contra del senador Iván Cepeda, después de un proceso de 6 años, donde lo acusaban a él, justamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de manipular testigos. Pero después de que se archivó esta investigación, se compulsaron copias para investigar al exmandatario. Y ahora es el senador Iván Cepeda quien dice que el exmandatario, con sus abogados, estaría manipulando testigos. ¿A qué testigos? Por ejemplo, a Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha señalado a él y a su familia de tener vínculos con el paramilitarismo. Senadora Paloma Valencia, buenas tardes, bienvenida aquí a la W. Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos. Y bueno, sí, estamos listos para este debate que nos parece que debe ser en torno a las garantías de las presunciones de inocencia. Complete usted el numeral indagatoria Uribe es, ¿para usted qué es? Un atropello al buen nombre del presidente que desmovilizó a los paramilitares y que ahora me parece el sistema de justicia está siendo utilizado por delincuentes para obtener beneficios. Senador Gustavo Bolívar, justamente de la orilla opuesta a la de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Buenas tardes y para usted, numeral indagatoria Uribe es, ¿qué es? Buenos días, buenas tardes, perdón, Paloma, a ustedes, a los oyentes. Indagatoria Uribe es una consecuencia lógica del accionar de un personaje que viene burlándose de la justicia hace muchos años, ya casi décadas, de una manera u otra, y que de alguna forma tendría que concluir en esto, en un llamado a indagatoria por primera vez, un presidente de la República llamado a indagatoria por un acervo probatorio extenso que ya tendremos oportunidad aquí de demostrar y que no es, como dice la senadora Paloma, una persecución ni un abuso de autoridad ni de autoridad judicial contra el presidente Uribe.
Bueno, entonces empezamos a conocer esos puntos de vista. Pueden ustedes también intervenir cuando quieran. Senadora Paloma Valencia, ¿por qué se está diciendo que esto hace parte de una jugada política para desestabilizar al Centro Democrático, sobre todo de cara a las elecciones? ¿Por qué razón? Yo creo que porque todos hemos sabido cómo se ha investigado al presidente Uribe, pero es bueno que los colombianos sepan cómo se origina este proceso. Este proceso surge de que un momento empiezan a aparecer un montón de voces que incluso me contactan a mí y a otros miembros del Centro Democrático diciendo: queremos hablar con ustedes, queremos contarles cómo el senador Cepeda ha venido ofreciendo beneficios a cambio de testificar contra el presidente Uribe. Yo no sé si los ciudadanos sepan que en el 2010 el senador Cepeda organiza con su UTL un plan para visitar las cárceles. Visitó más de 100 reclusos. A Monsalve, el famoso testigo del que estamos hablando, pidió visitas durante 21 veces, lo termina viendo 9 veces, hace un video desde la cárcel donde Monsalve dice que él era escolta de Luis Villegas, que es un integrante del bloque Metro, y que Uribe es responsable de la masacre de San Roque, la masacre del Aro. Y entonces, fíjese cómo es de bueno, Monsalve empieza a recibir beneficios, lo empiezan a trasladar a mejores cárceles, mejores celdas. La fundación en la que tiene participación directa el senador Cepeda, Solidaridad con los Presos Políticos, empieza a darle plata a su familia, sacan a su familia a vivir a Canadá y llevan la fundación para que visite a ese y a otros presos ofreciéndole beneficios de todo tipo, incluyendo económicos. Para usted hay pruebas de que sí, porque si la Corte Suprema de Justicia archivó esa investigación por manipulación de testigos a Iván Cepeda, ¿qué pruebas entonces hay que no haya visto la Corte, según ustedes, para decir que sí hubo manipulación de testigos? En este caso de Monsalve, recordemos, el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que pues ha sido antigua propiedad de la familia Uribe. Bueno, lo primero que hay que decir es que Monsalve nunca trabajó cuando Guacharacas fue de la familia Uribe o del presidente Uribe. Ni siquiera su papá trabajó cuando los Uribe eran dueños. Él empieza, o su papá empieza a trabajar en esa finca como mayordomo después de que la finca es vendida. La finca la venden después de que es asesinado el papá del presidente Uribe precisamente ahí. Entonces la familia toma la decisión de venderla y allí, cuando hay otros dueños, es que llega Monsalve. Monsalve ni siquiera tenía edad para conocer al presidente Uribe cuando fue la última vez que fue el presidente a Guacharacas, fue en el año de 1983, cuando es asesinado su padre. O sea que para ustedes es una de las pruebas principales para decir que se cae la versión de Monsalve. Pero mire, hay muchas más. Es que la Procuraduría... La prueba reina, digamos, ¿cuál sería? Le voy a decir muchísimas pruebas reinas. La primera, Monsalve trata de meterse a Justicia y Paz, alegando ser un paramilitar. Y Justicia y Paz lo rechaza. Lo rechaza la Inteligencia del Estado, lo rechaza la Procuraduría, lo rechaza el Alto Comisionado de Paz, porque el señor no había sido paramilitar. Y los testimonios de los propios paramilitares dicen que nunca había sido paramilitar, era un delincuente común. ¿Cuál es la verdadera historia de Monsalve? Un delincuente común que estaba buscando beneficios, trata de meterse en la ley de Justicia y Paz, lo terminan rechazando, trata de buscar beneficios y termina encontrando, puede ser de buena o de mala fe, al senador Cepeda. Yo no quiero entrar a juzgar la actuación de Cepeda, pero lo que sí es cierto es que estos son una serie de criminales que están en la cárcel por varios delitos y que están viendo quién les consigue beneficios, hablando de quien tengan que hablar para poder salir libres. Senador Gustavo Bolívar, supongo que usted está aquí tomando nota de todo lo que dice la senadora Paloma Valencia. Si la Corte Suprema de Justicia dijo que Iván Cepeda pues, era inocente de los cargos de manipulación de testigos, la senadora Paloma Valencia dice que sí fue orquestado desde la cárcel después de unas visitas que le hizo el senador a Monsalve. ¿Usted qué opina respecto a este proceso? Me parece gravísimo lo que dice la senadora Paloma Valencia, porque estaría desconociendo primero un fallo de la Corte. Segundo, cuando la Corte precluye el caso por el que había sido denunciado precisamente por el de Iván Cepeda. A Iván Cepeda, perdón. Cuando la Corte precluye el caso de Iván Cepeda por una denuncia que interpone Álvaro Uribe, obviamente tiene en cuenta todas estas visitas de Iván Cepeda a las cárceles, que sí las hizo, obviamente buscando defenderse. Que cuando Uribe dice, usted está manipulando a los testigos, pues él va en busca de su defensa. Y la Corte precluye. Y se da cuenta la Corte por el camino que quien está mintiendo es Álvaro Uribe y es a quien termina investigando, y es por eso que el 24 de julio del año pasado
lo llaman a indagatoria para el 3 de septiembre, se va dilatando por el camino y hoy, prácticamente 1 año y 23 días después, se le llama a indagatoria a Álvaro Uribe. Las pruebas son contundentes. Primero, nadie se incrimina, nadie dice yo soy paramilitar porque sí. El señor Monsalve, cuyo padre sí fue capataz o sí trabajó en la finca Guacharacas, incluso Monsalve llegó a los 8 años de edad a esa finca, fue testigo de un sinnúmero de crímenes cometidos por los paramilitares que visitaban esa finca. Y él, cuando termina en la cárcel, obviamente por los crímenes cometidos, pues obviamente pide, como todos, y como creo que al senador Uribe también le va a tocar, pide pista en la JEP, porque la JEP no es como la gente piensa que se construyó para darle impunidad a los guerrilleros, sino que a la JEP deberían concluir no solamente los políticos, los terceros civiles, los militares y los guerrilleros mismos. O sea, se hizo una justicia especial para todos, para que cuenten la verdad. Obviamente, como es un proceso de paz, y los procesos de paz no en Colombia, sino en el mundo entero, terminan con amnistías hacia los grupos alzados en armas, pues aquí terminó igual. Lo único es que los diseñadores del proceso de paz fueron muy inteligentes en crear una circunscripción, perdón, una justicia especial para que allí confluyeran todos los actores del conflicto. Y por eso es que Monsalve ha pedido entrar a la JEP. Sí. Paloma, ¿usted cree que, como dice el senador Gustavo Bolívar, Uribe va a tener que pedir pista en la JEP? Bueno, yo quisiera que el senador Bolívar realmente estudiara el proceso. Cuando Monsalve llega a la finca Guacharacas, senador, Álvaro Uribe y su familia ya habían vendido la finca. Entonces ese es un hecho que no es de dudas. Ahí están las escrituras. ¿Usted se ha estudiado claro, al detalle yo he estudiado este proceso. Yo hice un debate en agosto del 2018 al senador Cepeda, mostrándole cómo él podía hacer perfectamente, porque en esto quiero ser muy clara, yo no soy la que va a juzgar la buena fe o la mala fe del senador Cepeda. Lo que yo creo es que aquí hay una manipulación de un delincuente. ¿Quién lo está manipulando? Y le voy a decir entonces? por qué. Monsalve no era paramilitar. Monsalve no se acogió a Justicia y Paz por una sencilla razón. Los crímenes por los que está Monsalve en la cárcel fueron del 2010. Es decir, ya había entrado la ley ya había pasado la época de acogerse a la ley de Justicia y Paz. Mire, Monsalve no se acoge a delitos a la Justicia y Paz, es capturado en septiembre del 2008, es condenado en el 2010. ¿Y por qué no se pudo acoger? Porque la ley era del 2005 y los hechos habían sido posteriores a la ley. Senadora, entonces, los delitos por los que él está. Senadora, para entender un poco el caso, usted que lo ha estudiado, y lo mismo Gustavo, aquí se habla de manipulación de testigos y estamos hablando del señor Monsalve. ¿Cómo aparece Monsalve? Y lo que hemos escuchado en la defensa del expresidente es que Monsalve estaba buscando a los abogados, o lo que le estaba buscando a alguien del Centro Democrático, mientras que la otra parte dice que no, que lo que estaban haciendo era buscando a Monsalve seguramente para cambiar su versión. ¿Qué sabe sobre eso usted que conoce el expediente? Bueno, lo primero que hay que decir es, nos estaban buscando a muchos. Yo recibí razones a través de amigos uribistas de diferentes sitios, entonces mandaban razones de que había un testigo que quería rectificar lo que había dicho sobre Uribe. Mi respuesta en ese caso fue categórica: vaya y busque las autoridades. Yo no tengo por qué ir a hablar con ningún delincuente, yo no me reúno con delincuentes por principio. Entonces yo no hablé. ¿Cuál es el caso de Álvaro Hernán Prada? Y esto es muy importante que la ciudadanía lo conozca. Un señor que pues supuestamente es uribista, uno que va a saber, en política se le rima a uno tanta gente, que se llama Caliche, lo llama y le dice que hay un señor, un testigo contra Uribe que quiere retractarse y contar cómo Iván Cepeda le dio beneficios. El presidente Uribe habla con Prada, quien lo llama a contar, representante, sí, y le dice, pues sí, que vaya ante las autoridades, que haga un testimonio, ojalá sea cierto. Entonces Álvaro Hernán Prada habla con este señor y se comprometen que al día siguiente Monsalve va a sacar un audio o una retractación retractándose de los temas. Y entonces, ¿qué pasa? Mire esto que es muy extraño. Inmediatamente resulta que ya Álvaro Hernán Prada para esa fecha ya estaba chuzado. Pero le quita, digamos, que validez a algo que se está haciendo para contactar. Pero claro, cuando usted quiera interrumpir. Un monólogo. Puede usted interrumpirle cuando quiera. La misma pregunta. La verdad que no tengo la costumbre de interrumpir a los que hablan. Entonces, por favor, todas las preguntas respetuoso. Claro hubieran hecho un monólogo y ya. A mí me parece que vuelven a mentir nuevamente, porque la Corte
precisamente en la investigación del senador Uribe contra Iván Cepeda, lo que hace es desvirtuar todo esto, lo que están diciendo. Y Monsalve, sí, obviamente, cuando empieza a recibir las presiones del abogado Cadena primero, y en una de esas visitas del abogado Cadena, pues resuelve grabar con el famoso reloj la conversación que está grabada. Las interceptaciones que se hicieron posteriormente son legales según la Corte las declaró legales. Y esa es la pregunta sobre todo, o sea, por el hecho de que estén interceptando, pero si sale a relucir un hecho que pues demuestra alguna irregularidad, es cuestionable. ¿Cómo se hicieron esas grabaciones? No, lo que pasa es que la Corte ordena interceptar el teléfono de Nilton Córdoba. Y resulta que el teléfono de un excongresista. Y en esas llamadas aparece Álvaro Uribe. ¿Para usted no fue casualidad, Paloma? No, eso no es así. Es que no fue que interceptaron al presidente Uribe, no había una orden para interceptar al presidente Uribe. Lo interceptaron porque al llamar a este paramilitar o a este excongresista vinculado con paramilitares, pues apareció la voz de Álvaro Uribe. Eso fue de carambola. No, eso fue así. No hay una orden de la Corte que diga interceptemos al expresidente Uribe. Aquí no hay magistrados con esos pantalones. No hay quien haya interceptado al presidente Uribe, sino que lo interceptan ilegalmente. ¿Quién estaría entonces? Pero el teléfono ¿Pero por qué la Corte declaró que las interceptaciones son legales? Las interceptaciones nunca se hicieron sobre el representante. El representante, de hecho, cuando habían interceptado al representante, él lo aclaró, doctor Gustavo, y es bueno que miremos las fechas en los medios, que él, en el momento en que ya han interceptado al presidente Uribe, él todavía no lo habían llamado. Entonces, la Corte se inventa la teoría de que es que había un error y que habían interceptado el número del presidente Uribe porque el representante había dado ese número. La cosa que fue desvirtuada. Lo interceptaron y hay más. El CTI desde el principio dijo, este teléfono no es el del representante, es el teléfono del presidente Uribe. Sin embargo, las interceptaciones se mantienen y después, mire cómo es la vida, las declaran que son legales. Pero yo le quiero hacer una reflexión. Aquí no dejaron investigaciones contra Iván Cepeda, que aparecía supuestamente en los computadores de Raúl Reyes, que porque las pruebas no habían sido obtenidas de manera legal, en el sentido de que había sido un bombardeo sobre el campamento de Raúl Reyes. Digamos que exactamente, más allá pero uno intercepta, dice que por error, y eso sí es más legal. allá de esa discusión también sobre la legalidad o no de las interceptaciones, Paloma, y lo que dice el senador Gustavo Bolívar, es que eso le quita validez a interrogar a un hecho que es irregular o que advierte alguna irregularidad. Mira, a Monsalve no solamente llaman a Monsalve, en el desespero, porque ellos también tienen infiltrados, me imagino, porque aparecen comunicaciones y tweets del senador previo a manifestaciones de la Corte, en el desespero por hacer retratar a Monsalve, porque es el testigo que se ha mantenido firme diciendo el presidente Uribe y su hermano han tenido vínculos con los paramilitares. En el desespero por hacerle cambiar, también llamaron a la esposa. La esposa no buscó a nadie para decir, vengan, yo estoy aquí, quiero que mi esposo se retrate. El abogado Cadena buscó a la esposa de Monsalve. Y en una de las visitas, curiosamente, una de las visitas del abogado Cadena a Monsalve en La Picota, curiosamente aparece el abogado Lombana con el pretexto de estar interrogando a Pardo Haché, que es un secuestrador que está pagando una condena por el secuestro del suegro del presidente Pastrana. Y también hay pruebas, y están documentadas porque hay grabaciones, de que Haché también estuvo presionando a Monsalve diciéndole las bondades, qué ganaba retratándose y qué perdía. Entonces hay todo un complot para llegarle a Monsalve, y Monsalve hoy se mantiene firme en su declaración, tanto que lo han intentado asesinar 2 veces. ¿Por qué lo intentan asesinar si no hay nada detrás? Son las 12 del mediodía, 25 minutos, ¿sí, Jairo? Gustavo, ¿cómo entender cuando uno escucha la versión que Monsalve, como nos dice la senadora, quiere cambiar la versión? ¿Por qué la quiere cambiar? Si eso es cierto, que él quiere en un momento decirle tanto a la Fiscalía como a la Corte y retratarse lo que había dicho. Él nunca ha querido cambiar la versión. ¿No? Él se ha mantenido siempre firme. Lo que decían los abogados de Álvaro Uribe es que él quería cambiar la versión. Él quería cambiarla, y las razones que él mandaba era que él quería cambiar la versión. Pero esto era un juego del mejor postor. Es que eso es lo que es interesante. Las razones, pero él ¿Por qué la intención de él de cambiar esa versión? Pues esa es la versión
que le dan a usted. Él la verdad es que le dice a un montón de gente y por eso van los abogados del Pero es presidente lo que ha dicho en Uribe. la corte, yo nunca he querido cambiar mi Bueno, versión, me la han entonces querido le hacer dicen, cambiar. No. Entonces él dice, yo cambio la versión, pero me tienen que revisar el proceso y me tienen que garantizar que yo puedo entrar a la JEP, a lo cual los abogados del presidente Uribe le han dicho siempre, eso no se lo podemos garantizar. En cambio, por el otro lado, que les ha ofrecido también, yo declaro en contra del presidente Uribe, pero me tienen que conseguir esto, me tienen que conseguir lo otro, se lo han conseguido. Y Yo no entonces, ¿por qué estoy- la corte no condenó a Cepeda si eso es así? Porque yo no creo que Cepeda tenga dolo. Yo creo que Cepeda se ha dejado utilizar de los delincuentes. Porque la corte Senador precluyó Gustavo esa Bolívar. investigación que está diciendo Claro, la senadora yo, Paloma. yo sinceramente, y en el debate que yo hice, yo por eso dije, no quiero hablar del dolo de Cepeda. Yo creo que aquí lo que hay es un sistema perverso, donde un delincuente que cometió delitos como delincuente común está buscando quién le da beneficios a Pero cambio de su entonces, testimonio. ¿quién, le pregunto a los dos, quién le estaría ofreciendo beneficios a Monsalve para cambiar la versión o para mantenerla? ¿Quién estaría Para dando darla, esos para darla, beneficios? lo cierto es que sí los recibió. Recibió cambio de celda, recibió beneficios para su familia. Pero la para familia cambiar se la la- versión, No, cuando para los darla. abogados... Para darla. ¿Y, Sí. quién le dio Y esos con la siguiente beneficios? Se los dio la fundación de la que les hablé, que se le llevó el senador Cepeda, que se llama Solidaridad con los Presos Políticos. Pero Y escuchemos recibió estos audios, beneficios senadora Paloma Valencia. económicos. Son las 12 del mediodía, Económicos. 27 minutos, porque ustedes están tocando un tema que vale la pena Eso recordar. no es verdad. O sea, eso Lo de los salió, beneficios económicos, ya el Gustavo. senador Cepeda salió en un comunicado a desmentirlo. ¿Usted Y- tiene como probar eso, senadora Paloma Sí, Valencia? eso hay que entrar a probarlo. Que haya Claro, beneficios que- económicos. Que la Sí, familia se la llevaron con plata para Canadá y les dieron un sueldo, claro ¿Plata que de se puede quién? probar. Era De la fundación. Pero era para No, una proteger cosa a es un un testigo exilio, o otra para cosa es un soborno. Ah, bueno, exilio con sueldo. Exilio porque Eso los se llama matan. Aquí beneficios han matado a todos los económicos. ¿Cómo se llama testigos. eso? Un sueldo se llama un Obviamente, beneficio si yo soy un económico. preso y sé que los testigos los vienen matando, pues saco mi familia. Ah, bueno, pero eso se obviamente. llama un beneficio económico. O sea, no fue que lo llevaron simplemente. Muy no. distinto. Fue que le dieron sueldo. Los invito a que escuchemos estas grabaciones que hacen parte del material que tiene la Corte Suprema de Justicia para haber compulsado copias en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Numeral indagatoria Uribe es, numeral Uribe en la Corte. Vamos a leer más adelante unos comentarios. Estamos en Facebook Live, 3.130 personas conectadas. Esto era lo que hablaba un compañero de Monsalve llamado Carlos López, conocido como Caliche, quien se comunicó con el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, diciéndole que él fue contactado por este grupo político. Pues ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, pero sino que están todos cagados. Ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijo de puta está todo, y me dijo que me ayudaba, pero que ya que me cumplían, pero que todo le hágame un escrito. Lo que querían, según esta conversación de alias Caliche y según lo que está estudiando la Corte Suprema, es que Monsalve hiciera un video retractándose de lo que había dicho contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, lo que pasa es que el viejo tiene que presentar unas vainas allá el viernes en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería muy bueno que usted diera la declaración, así fuera por este medio mío, ¿sí me entienden? Diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca le cumplió a cambio de meter a él, enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, man. Alias Caliche habla sobre el caparrudo y el viejo. Supuestamente sería el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo no puedo ponerme a inventar a estas alturas con una cosa tan supremamente delicada como es esa. Como le estoy diciendo, yo con esto no me voy a poner a jugar. Directamente con el caparrudo ese fue que me lo pusieron en altavoz y hablé de patrón. Si no, ¿para qué me pongo yo a abrir la hijuepucha jeta? ¿Yo para qué me pongo a decirle? También decía pues que estaba seguro que estaba hablando con el que era. Pero yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él? Y que nos mande un video diciendo de que ese hijueputa no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo, y que lo que está hablando él es mierda. Y aquí es donde viene el supuesto ofrecimiento a Monsalve, que le dan beneficios a cambio de que se retracte y que señale a Iván Cepeda. Dicen que sí, que se comprometen a ponerle y a removerle otra vez ese caso para pasarlo a la JEP.
Son las 12 del mediodía, 31 minutos. Esto hace parte del expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia. Ha sido parte de las pruebas que ha revelado en su columna Daniel Coronel. Senadora Paloma Valencia, usted pues es una fiel escudera del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Usted dice que él cree en su inocencia. Pero ¿hasta dónde poner las manos totalmente en el fuego por un proceso que también tiene muchas pruebas, como estamos viendo acá, que ya será la Corte para determinar si son válidas o no? No, ahí no hay ninguna prueba. Ahí está hablando Caliche con el tipo que Caliche hacía parte de este entramado criminal. Es decir, lo que a mí me parece que es muy claro es que el señor Caliche venía a hacer un mandado. ¿Y por qué digo que venía a hacer un mandado? Porque ya para entonces estaba interceptado Álvaro Hernán Prada, y al día siguiente de esta conversación con Álvaro Hernán Prada, ya están la investigación andando contra Álvaro Hernán Prada en la Corte, o sea, de manera inmediata. Entonces, yo sí creo que hay algo muy raro pasando, pero vayamos más allá sobre las cosas raras que pasan. No es solamente esto, es que lo chuzan dizque por error, es que las declaran, resulta que las declaran legales. El CTI, que supuestamente está transcribiendo las interceptaciones, termina transcribiéndolas con unos errores dolosos, unos errores para tergiversar el sentido de las conversaciones. Pero no nos olvidemos de lo siguiente, la exfiscal Ilva Niño, esa exfiscal denunció que la fiscalía tenía todo tipo de maniobras en contra de los hermanos Uribe, y ella está contando cómo el fiscal Montealegre tenía toda una organización dentro de la fiscalía para perseguir a los hermanos Uribe. Y como, por ejemplo, cuando Julián Bolívar, uno de los paras, había declarado diciendo que él no conocía a Santiago Uribe, entonces el gobierno Santos inmediatamente suspende, cosa que no se hace nunca, la extradición. Mírenla. Pero para entonces usted, todo esto hace parte de un complot judicial y político. Senador Gustavo Bolívar, ¿para usted esto es así? Mire, pues yo sigo defendiendo la justicia. Un día me van a caer a mí, seguramente las cosas van a ser distintas, pero yo creo en la Corte Suprema, creo en que los políticos deberíamos dejar actuar a la Corte, y yo creo firmemente en sus investigaciones. Y 2 veces ha dicho la Corte que las interceptaciones son legales. Y si no lo fueran, ¿qué temen? Si uno es honorable, yo por ejemplo, a mí me pueden interceptar las veces que quieran. Yo no hablo nunca con delincuentes, yo nunca estoy tramando delitos, entonces pues que los intercepten. ¿Cuál es la preocupación? Pero van es al hecho de que es ilegal, y lo que dice dentro de esas cantidades de horas que están grabadas, entonces no va a surtir ningún efecto ante la justicia, que porque no son legales. Pero la Corte se ha pronunciado 2 veces en que las interceptaciones son legales. De otro lado, acá hay una contradicción de la senadora Paloma, porque dice que a los delincuentes no hay que creerles, pero le está creyendo a otra delincuente, que es la exfiscal Niño. Entonces, hay delincuentes que exoneran a Uribe, hay otros que lo atacan. Entonces, ¿a quién le creemos? A ambos. Senadora Paloma Valencia. Pero si le crea a ambos, entonces usted debiera declarar inocente a Uribe, porque es que en Colombia, no, porque como en mire, el mundo, antes de irse extraditado, don Mario dijo, Uribe es paramilitar. Mancuso dije, conocí a Uribe y di dinero para sus campañas. Muchos paramilitares han dicho que conocían a Uribe y que formó parte del entramado paramilitar. Sí, es cierto. Están los videos. Ahí están los videos donde dicen todo lo contrario. Lo invito a ver los videos de No, pero es que los tengo, las declaraciones de los paras que acaban de salir, incluso por la W no hace mucho, donde decían que Iván Cepeda iba ya a ofrecerles dádivas para que hablaran en contra del presidente Uribe. Senadora Paloma Valencia, 2:35 p.m. Recuerden, estamos con nuestro numeral indagatoria Uribe es. Quiero preguntarle por esa legalidad, o como lo dice el senador Gustavo Bolívar, si es correcto que abogados del expresidente Uribe, si digamos él no tiene nada que temer porque no seguía el proceso normal, ¿por qué tenían que empezar a buscar a través de Hash a Monsalve con razones? Es todo lo contrario, ahí está la carta de Hash, vale la pena que la gente la lea. Esa carta de Hash, que ahora la publicaremos en la cuenta, como los testimonios de varios de estos pares, dicen textualmente que Meneses le suplicaba a Hash que llamara a Lombana porque él sabía que porque él quería retractarse, y que Cepeda no le había cumplido con los ofrecimientos que le habían dado, y que él ya estaba desesperado, y que lo iban a envenenar, y que lo iban a matar, y que no sé qué, y que no sé cuántas, y que por favor le consiguiera una cita con la gente. ¿Y por qué no ha declarado contra Cepeda entonces, si no le cumplió? Pero si ahí está la carta publicada. No,
Monsalve nunca ha declarado contra Cepeda. Hombre, la carta de Hash, pues hombre, porque Hash, al final Hash es parte de la trama. El que le ha terminado dando a Monsalve, y yo no quiero, vuelvo e insisto, decir que de mala fe, ha sido el senador Cepeda. Entonces Monsalve, que en mi opinión es un delincuente común, él ha usado el que le crea para poder a mí me parece perfectamente válido decirle a alguien, no sé en dónde y en qué circunstancias, que cuente la verdad y vaya a la JEP. Yo creo que eso no es ningún ofrecimiento, digamos, no es una dádiva. Claro que sí, es una dádiva. Si es que en la JEP usted yo cuenta también la quiero verdad que Uribe vaya a la JEP. Ya no me interesa que esté en la cárcel, que cuente la verdad de todo lo que usted ha dicho 1000 veces que quiere meterlo a la cárcel, y la razón por la que usted quiere meterlo a la cárcel es porque la izquierda de este país siente que Álvaro Uribe lo han investigado y no han podido volverlo criminal. No es por eso. Es porque además, ya son suficientes las pruebas desde el 80, cuando era director del Aerocivil, a hoy. Que no hay pruebas. Para que ya esté en la cárcel. Y lo que senadora, sí. También durante este fin de semana, después de escucharse la citación de la Corte Suprema, se ha desatado incluso en las redes y columnas de opinión y demás. ¿Qué pasaría si la Corte encontrara pruebas y evidencias para una detención del expresidente Álvaro Uribe? Pues pasaría? Va a tener que presentárselas al país, porque aquí hay un montón de colombianos que confiamos en la inocencia del presidente Uribe, y que de todo lo que han sacado de las interceptaciones amañadas, lo único que ha quedado claro es que no hay ninguna prueba en contra del presidente Uribe. Ahí están las grabaciones con la esposa de Monsalve de Cadena, las grabaciones de Monsalve con Cadena, las grabaciones de el presidente Uribe con el abogado Cadena. En ninguna hay una sola palabra que se salga de la Dos cosas, si son tan amañadas las interceptaciones, ¿por qué han borrado 6 interceptaciones de la Fiscalía? Lo denunció la revista Semana. Han manipulado ya las interceptaciones, ya han borrado 6 en este momento. Y lo segundo, que me parece gravísimo, es que los uribistas obviamente... porque las transcriben para tratarlo de inculpar. Los uribistas deben creer en la inocencia de su líder. Yo en eso no... Pero si uno ve el tono... Publiquen las 21.000 horas. El tono y si con se encuentra el que... una sola conversación por fuera de la ley, el presidente Uribe. Senadora Paloma, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, cuando encuentra ciertos elementos que dicen que puede haber mérito, por eso es que abre ese proceso y por eso lo llama indagatoria. Claro, pero lo que acabamos de descubrir es que abren indagatoria sobre unas pruebas del CTI adulteradas, que lo que acabamos de descubrir con la columna de han borrado es que grabaciones. Las transcripciones sobre las cuales se basa las decisiones de la Corte Suprema están adulteradas, cambiando palabras claves para tratar de incriminar al presidente Uribe. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cambiando el sentido o si permanece un hecho que es cuestionable? Que nada, es lo que se debería cuando investigar? le cambia el sentido, cuando usted lee la conversación no tiene absolutamente nada ilegal, cuando usted la oye, y cuando la transcriben entonces le ponen solicitar que nos amañen las pruebas un poco, y no dice eso, evitar, dice, bueno, que amañen las pruebas. Escuchemos otras de esas pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia en este proceso por el cual está llamado el expresidente Álvaro Uribe Vélez a indagatoria el próximo 8 de octubre. De viva voz, pues Monsalve habla sobre lo que le pedían. De parte de Uribe, él le manda a decir que le dé la firma, de que se retrate, que con él cuente para lo que sea, que mejor dicho este año está en la calle. Son las 12 del mediodía, 39 minutos. Aquí también se le habla sobre supuestos beneficios para ingresar a la JEP. Que dijera yo que necesitaba, si plata o lo que necesitara, pues, y que a cambio me daban, me metían a la G, me metían a la G, o que si quería justicia y paz, y que también le daban protección a mi familia y que a mí me dejaban en una parte donde yo me sintiera bien tranquilo. Jairo, y hay otra grabación también que más temprano se ponía en contexto con los oyentes de la W. Esta mañana Julio reveló una grabación donde habla precisamente el abogado Cadena con este señor Monsalve. Escuchemos uno de los apartes de qué se trata. ¿Aló? ¿Aló? ¿Diego? Sí, señor. Habla con Monsalve. ¿Qué más, hermanito? ¿Bien o qué? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, mi viejo, me alegra. Me movieron de donde estaba. ¿Y eso? Y no sé, llegaban ayer me movieron anoche. Ah, no jodas. ¿Y para dónde lo movieron? ¿Ahí mismo en la picota? Sí, señora, aquí en la picota. Ah, bueno, mi viejo, listo. De una. ¿Qué más ha habido de nuevo? Nada, bien. Por ahí
ahora hablé con la mujer. Sí. Y pues ella estaba preocupada ahí porque el compromiso de pues yo con este sí, como yo le había comentado, pues, como se había cuadrado eso y... Son las 12 del mediodía, 41 minutos, y vamos a poner finalmente esta grabación pues que da otra versión de lo sucedido, donde el abogado Diego Cadena acepta haberse reunido también con la esposa del testigo Monsalve. Mi esposa está con Enrique Pardo. Enrique Pardo Facho, Sí. El señor, que es de una familia acá, contactó a una persona que trabaja con el presidente Uribe. Esa persona le dijo al presidente, mire, hay un señor, Juan Monsalve, él quiere retractarse. ¿Cómo se llama esa persona que dijo que Juan se quiere retractar? La persona que Enrique le dice a Vicky Jaramillo el contacto de Enrique para llegar al presidente. Son las 12 del mediodía, 42 minutos. Bueno, la pregunta ahora, senadores Gustavo Bolívar y senadora Paloma Valencia, es ¿qué pasa entonces si la Corte Suprema de Justicia encuentra responsabilidad poco a poco del exmandatario Álvaro Uribe Vélez? He escuchado también en redes sociales algunos simpatizantes del Centro Democrático que prácticamente dicen algunos se arma una guerra civil porque ellos van a desconocer las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa, senadora Paloma Valencia? ¿Ustedes respetarían lo que diga la Corte o qué pasa? Aquí todos tenemos libre juicio y en una cosa pública pues vamos a tener que ver las pruebas, porque es que a uno se le van olvidando los hechos. Mire, por ejemplo, ¿qué les pareció a ustedes que los famosos videos y los audios de las primeras interceptaciones, que eran las de Cadena, se las mandaran a RCTV, ¿se acuerdan? Eso ya se le olvidó al país. Y resulta que para julio del 2018, RTBC, sí, es que yo no me acordaba cómo era que se llamaba, dice, yo no las he recibido. Y resulta que se le habían enviado directamente a una periodista enemiga del presidente Uribe para que es que la enemiga fuera la que valorara las pruebas. ¿Desde cuándo RCTV valora pruebas judiciales? ¿Desde cuándo uno no lo hace en la cabeza sino de para abajo? ¿Y qué le parecen las filtraciones del proceso? A todos los enemigos políticos del presidente Uribe, seleccionando qué filtrar y además enviándoles documentos que son adulterados por el CTI. Yo creo que aquí todo lo contrario. Aquí está en juicio también la justicia colombiana. Pero ¿qué pasa si la Corte Suprema de Justicia empieza a tomar decisiones que ustedes no están contentos? ¿Le creen o tienen Yo se lo digo de la siguiente manera, yo tengo absoluta confianza por el presidente Uribe, absoluta confianza, como lo tenemos los millones de uribistas que lo seguimos, de manera que tendría que haber unas pruebas y el país las tendría que conocer. Como tales pruebas no existen, yo espero que la Corte obre en justicia, porque aquí también quedan ellos digamos, juzgados. Senador Gustavo Bolívar, ¿qué pasa para usted entonces? Pues la Corte Suprema de Justicia conviene cuando dice unas declaraciones o cuando no de acuerdo pues a los intereses políticos, ¿qué pasaría? Yo también tengo absoluta confianza en la Corte Suprema, pero total. Si la Corte Suprema, después de indagar al expresidente Uribe, de llegar a una conclusión favorable a él, yo obviamente la acepto. Y del país la tiene que aceptar, porque es que si en el país desconocemos la justicia, que es lo que está pasando hoy, pues se vuelve la cosa más grave. Mire, o sea, ¿usted aceptaría la decisión si absuelven totalmente, a la y si me toca hasta le pido disculpas. No, y es que no tengo problema, porque hay que decirlo, Gustavo, una indagatoria no significa una condena. Pero digo, si después del proceso la Corte Suprema dice el expresidente Uribe es inocente, el presidente Uribe es inocente, hay que creerle a la Corte, pero si dice que es culpable, no podemos incendiar el país. Déjenme leer 2 tuits nomás, que no son de cualquier persona. Este, por ejemplo, es Hernando Zabaleta, un aspirante al Consejo y es un abogado, no es ninguna persona sin ninguna preparación. Dice, en Colombia habrá paz el día que entiendan que Álvaro Uribe es supraconstitucional, es decir, que está por encima de la Constitución. Es el Estado mismo, la soberanía encarna en él. No puede haber disposiciones en contrario, absolutamente nada, atentar contra él, dice un abogado. Pero hay uno que ya son los que empiezan a preocupar, y hay muchos de estos en las redes, es del señor Román Tori, que dice, si se meten con Álvaro Uribe se incendia Colombia. Jamás la izquierda logrará su nefasto plan. Y si toca empuñar las armas para defender al señor presidente y luchar por la libertad de Colombia, aquí hay un soldado, señor presidente. Y yo les quiero decir una cosa, esto no fue un proceso que empezó la izquierda.
Este proceso lo empezó Álvaro Uribe, demandó a Iván Cepeda y por el camino la Duró Corte se dio 6 cuenta. años el proceso. Claro, por el camino la Corte se dio cuenta que no era Iván Cepeda el culpable, el que estaba haciendo montajes, sino el expresidente Uribe. Senadora Paloma Valencia, dice Gustavo Bolívar que él pediría perdón. Lo que se le olvida al senador Bolívar contar es que el senador Cepeda en ese momento llevaba 100 cárceles visitadas buscando, según lo que informan esos presos, que ya han manifestado muchos. Está Mancuso, que salió en la W contando cómo había pasado, está HH, todos diciendo que el senador Cepeda les ofrecía todo tipo de gabelas por declarar en contra del presidente Uribe. Yo quiero pensar que el senador Cepeda, en medio de su polarización política, cree que es que el presidente Uribe es paramilitar y está buscando la manera de incriminarlo. Y no se está dando cuenta cómo se ha convertido en una persona que los delincuentes utilizan para obtener beneficios para ellos, sin importarles el daño que le hace al presidente Uribe. Pero aquí hay una cosa que es mucho más de fondo que me parece importante relevar, y es que yo creo que lo que más ofende al uribismo y a mí personalmente es que digan ahora que es que ellos están buscando justicia. Esta izquierda, como el senador Bolívar, con quien estamos conversando hoy, dicen que es que ellos lo que quieren ver es a Uribe en la cárcel porque a ellos lo que les importa es la justicia. Pero al mismo tiempo les parece perfecto que el tipo de Bojayá, que mató 45 niños encerrados en una cárcel, se siente como congresista. Les parece perfecto y es más, pedían que liberaran a Santrich. Entonces el doble discurso de que les importa la justicia, pero la justicia solamente para Álvaro Uribe. Yo nunca pedí que liberaran a Santrich. Pero el senador Cepeda sí y usted acompañaba pero también digamos, todas las bueno, solicitudes. eso Entonces, es yo creo discutible, el tema del rasero que están pidiendo para justicia. No, porque es que entonces no pueden hablar de justicia. Es que los delincuentes son ellos los que se acogen a la justicia, pero nosotros como políticos tenemos que dar ejemplo. Es una cosa, es distinto un militar, por ejemplo. Hizo campaña diciendo que su único propósito era meter a Uribe a la cárcel. No era mi único, es uno de los únicos. Una cosa es decir, una cosa es un hombre por fuera o una mujer por fuera de la ley como un guerrillero, ¿cierto?, que pone en jaque un Estado y el Estado lo tiene que llamar a negociar y producto de eso, de un acuerdo, pues se llegan a unas amnistías, a unos procesos, etcétera. Otra cosa es un militar que gana sueldo en nuestros impuestos. Por eso es que ellos quieren siempre medir con el mismo rasero. No, un militar que gana puesto de nuestros impuestos, un político que gana puesto de sus impuestos, tenemos que dar ejemplo, no podemos igualarnos con el guerrillero y por eso no podemos decir, porque a ellos sí los condenan y a estos no, porque a ellos les dan y a nosotros no. Nosotros no tenemos que estar en el mismo rasero, nosotros tenemos que poner el ejemplo y el expresidente Uribe, Gustavo Bolívar, Paloma Valencia, tenemos que ser personas ejemplares para la sociedad. Si a las de las FARC les dan una amnistía es porque fueron delincuentes, no tienen por qué dárnosla a nosotros. Nosotros nos tienen que medir con otros agravantes y es que teníamos el deber de comportarnos bien. La guerrilla era un grupo delincuencial. Senadora Paloma Valencia. Yo ahí quiero hacer 3 observaciones. La primera, el presidente Uribe ha sido ejemplar en su comportamiento. Y lo que es terrible es esa persecución permanente de que como no le pueden ganar las elecciones, entonces lo quieren meter preso. El uribismo es mucho más que un hombre, senador Bolívar y amigos de la izquierda radical. Nosotros no vamos a parar. Nuestra propuesta política es mucho más que un hombre y en eso ojalá lo entiendan. Meter a Uribe a la cárcel, perseguirlo, asesinarlo, como lo han venido persiguiendo, lo único que hace es fortalecernos en nuestras convicciones. Segundo, decir que porque uno es delincuente, entonces tiene derecho a la impunidad, es darle la razón a quienes están llamando a la desobediencia civil desde el uribismo. Entonces que el uribismo se vuelva una guerrilla, vuelva a pedazos a este país para que obtengan impunidad. No, señores, eso es inaceptable. Quienes sí nos preocupamos por la justicia, queremos justicia, pero justa. Y les son las 12 del mediodía, 50 minutos, ¿sí, Jairo? Les preocupa la fecha, porque también hemos escuchado que esta indagatoria es 8 días antes de las elecciones. Claro, pero es que eso siempre es igual. Pero digamos que eso viene un proceso de un año. Pero si quieren llamarlo después del 27 de octubre, no hay problema. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Tiene algo que ver o no? Claro que tiene que ver. Para mí los beneficia. Siempre la víctima se beneficia. Siempre los procesos del uribismo son en vísperas electorales. El escándalo del hacker en vísperas electorales para segunda vuelta porque no es coincidencia. Pero viene un año de. Bueno, Paloma, pidámosle la fecha que la pasen para noviembre. No, ya está la fecha puesta y vamos con esa fecha porque nosotros tampoco vamos a dejar sobre lo que, dijo que maltraten la honra del presidente. No es la izquierda, no son las personas las que atentan contra el buen nombre de alguien. Es la misma persona, eso lo ha dicho la Corte,
que atenta contra su buen nombre con sus actos. La izquierda no le pidió a Álvaro Uribe que sobornaran a Yidis para ganar la segunda reelección, para tener el derecho a la segunda reelección. La izquierda no pidió eso. La izquierda no pidió que Álvaro Uribe permitiera, o su gobierno, porque pues obviamente se inmolan en nombre de él y nunca se puede llegar a la cabeza, que su gobierno chuzaran a los magistrados, a los periodistas, a la oposición. Eso no lo pidió la izquierda, lo hizo él mismo, lo hizo el mismo gobierno de él. La izquierda no pidió que los edecanes del senador, en ese momento presidente Álvaro Uribe, terminaran involucrados en narcotráfico. Son cosas que él mismo se ha buscado. Aquí no hay una incidencia nuestra en nada. Son las 12 del mediodía, 51 minutos. Vamos a leer algunos de nuestros mensajes. Numeral indagatorio Uribe es, somos tendencia en Twitter. Dice Andreas Altof, la consecuencia en un país donde magistrados están al servicio de una narcooligarquía o hasta hacen parte de ella. Por eso salimos a firmar masivamente el referendo 2019. Dice Juan Ospina. Numeral indagatorio Uribe es, ojalá que en este país se tenga la suficiente coherencia y honestidad para obrar de manera transparente y no querer seguir tapando el sol con un dedo, incurriendo al señor Uribe. Numeral indagatorio Uribe es, @Jonathan 198930. La firme muestra de que la justicia en Colombia no está perdida. Él es un ciudadano común y corriente, no tiene por qué ser medido o juzgado diferente. Senadora Paloma Valencia, yo le quiero insistir sobre qué pasaría donde la Corte dé un determinado fallo en contra del jefe político del Centro Democrático. Se lo pregunto porque entonces vuelve aquí el tema del referendo 2019 que proponía Ervin Hoyos para cambiar las cortes, donde se ha dicho que la corte está politizada, que no es bueno cuando se empieza a juzgar algún comportamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted acataría o no lo que diga la corte, así diga que Álvaro Uribe es culpable o inocente? Mire, yo lo primero que quiero decir es lo siguiente. El uribismo lo han venido persiguiendo judicialmente. Cuando usted va y mira el proceso, por ejemplo, de la Yidis política, los cambios de testimonios, las falsedades contra Diego Palacios, contra el... Pero hubo condenas. Claro, ¿y eran quiénes? Los del cartel de los magistrados. Entonces también miremos por qué. ¿Y por qué hubo condenas? Porque la condena contra María del Pilar Hurtado, el caso más grave, fue que el DAS descubre que los magistrados están yendo a reunirse con personas relacionadas con el narcotráfico y lo hace público. Ese es el delito porque la condenan. Entonces recordemos cuál es que es el origen de todas estas persecuciones. Pero también de las chuzadas del DAS que existieron. Por ejemplo, en el caso de Piedad Córdoba acaba de darse un fallo reconociendo que sí hubo chuzadas del, y también hubo no del DAS, chuzaron a todo mundo. De la fiscalía. A Petro, eran a chuzadas Morris, de la a Daniel fiscalía. Coronel, los intimidaron. Pero las chuzadas del DAS también se comprobaron ya de sentencias, eso sí también no, contra María del Pilar Hurtado, y esto es muy importante recalcarlo, no hay una sola prueba de que haya chuzado a nadie. Era la directora del DAS, pero bueno. Señor. Pero entonces digamos, más allá de esto, no, porque entonces no, más allá de esto el no. director del DAS lo nombra el presidente de la República. Claro, y no creo no que se tome esa probarle ni una sola interceptación a María del Pilar. Pero entonces se pone en duda todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. No, se pone en duda la persecución que ha vivido el uribismo. Yo, como lo dije, el senador Cepeda lo declaró inocente de la Corte Suprema de Justicia. Yo no voy a entrar a analizar ese juicio, pero la realidad es que él sí ha estado persiguiendo ciudadanos que están en las cárceles para pedirles que declaren en contra del presidente Uribe. ¿Cómo lo declaran inocente? Pues vaya Dios a entender cómo es ese tema, pero yo sí quiero ser muy clara. A diferencia de eso, lo que ha habido y que se publiquen las 21 horas de interceptaciones del presidente Uribe, simplemente el esfuerzo del presidente Uribe de buscar toda la gente con la que llegan razones de que esta persona quiere retractar, de que aquel otro se quiere retractar, de que esas retractaciones se puedan dar. Entonces, en este país uno puede ir a buscar testimonios en contra de una persona y lo declaran inocente, pero si uno busca a quienes están mandando razones para que quieran rectificar, entonces es un delincuente. A mí que me expliquen cómo es lo de la segunda. O sea que, digamos que un poco entendiéndolo, usted dice que sí acepta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sea cual sea, pero si lo declaran... No. Yo he dicho muy culpable claramente, o inocente, depende yo de las solamente pruebas. veo un fallo posible, que es la inocencia del presidente Uribe. Si se llega a comprobar con nuevas pruebas, con nuevos elementos, ¿ustedes lo aceptarían? Cuando vea las pruebas le digo si las acepto. Senador Gustavo Bolívar, ¿qué interpreta usted de ese momento político cuando algunas personas no lleguen a reconocer pues un fallo en determinado sentido u otro? Aquí hay tres posibilidades, básicamente. La primera, pues, como les dije ahora, que la Corte Suprema, después de las indagaciones y después de
sopesar todo el acervo probatorio que hay, decida si hay una inocencia o precluye el caso. Es decir, que precluye el caso de que sea inocente, o le da una medida de aseguramiento al expresidente Uribe. Yo eso lo tengo como en mis posibilidades, con bajas posibilidades. Primero porque esta presión, esta es una campaña del uribismo para presionar a la Corte con la cuestión de que vamos a incendiar al país para que la Corte se retrate de tomar ¿Usted lo cree así, senadora Paloma Valencia? Termino acá. Yo lo noto en las redes sociales, están unidos. Hay algunos en el tema. que dicen eso, sí. Usted ha visto cuando nosotros estamos en tela de juicio por muchos casos que ha habido, uno siempre decimos, acatamos lo que diga la Corte. Ellos no están diciendo eso. Lo segundo que puede pasar es que le den la medida de aseguramiento, pero en este caso eso equivale a que no pase nada, porque aquí, como ustedes saben, las vacas sagradas de este país no van a la cárcel nunca. Ese cuento de que miremos a Uribe con unos barrotes, eso nunca va a pasar, pero jamás. En el peor de los casos le dan el ubérrimo por cárcel, y el ubérrimo es una finca de 1.500 hectáreas, o sea, puede tener su libertad en un sitio que equivale al tamaño de una ciudad mediana. Entonces, aquí eso nunca va a suceder. Pero por el bien de la justicia, por el bien de la verdad de este país, que es lo que estamos buscando, pues si en el momento en que los magistrados le den una medida de aseguramiento a Álvaro Uribe y él se sienta acorralado, le ofrecemos la JEP. Que vaya a la JEP, no lo queremos ya preso. Que vaya a la JEP y cuente la verdad. Es que no es solo este caso, mire, la pita se rompió por el caso más débil, el de las interceptaciones. Aquí hay casos graves como las masacres del Aro, la masacre de La Granja. Él está llamado también a investigar. También que usted está no siendo tenga investigado por problema esas con masacres. que su líder político sea un delincuente, está bien para usted. Pero hay quienes tenemos jefes políticos que no consideramos que sean delincuentes. Y a mí no me parece que esta estrategia, que es la de la JEP, de dejarnos a todos como delincuentes, donde todos seamos culpables para que nadie sea culpable, sea aceptable. Aquí hay gente Estoy ofreciendo un escenario en caso de que le den una medida de empuñó las armas aseguramiento. contra los colombianos y las asesinó. Grupos delincuenciales como el M-19 al que perteneció Petro. Y gente que han hecho política honestamente como el presidente Uribe. Y nunca jamás van a estar en el mismo ¿Uribe sitio. en algún momento ha contemplado la JEP? Nunca jamás. Son las 12 del mediodía, 58 minutos. Ya se nos acaba el tiempo. 4.248 personas conectadas en nuestro Facebook Live. A todos, gracias por su sintonía. Finalmente quiero hacer una puntual pregunta, senadora Paloma Valencia. ¿Es cierto que, como lo dice el senador Gustavo Bolívar, hay una estrategia para incendiar al país en caso de que haya un fallo desfavorable en contra del expresidente Álvaro Uribe? Si fuera una estrategia yo la conocería y no la conozco. Lo que sí hay son millones de colombianos que creemos que en este país ha habido políticos decentes como Álvaro Uribe, que han trabajado por este país, que desmovilizaron a los paramilitares, que extraditaron los 14 jefes paramilitares más agresivos y violentos de este país sin miedo a los Estados Unidos, que en el proceso de justicia y paz se reconocieron 382.000 víctimas, se indemnizaron 4.000, se desmovilizaron 35.000 paramilitares, se procesaron 4.300, confesaron 30.000 homicidios, 13.000 desplazamientos forzados, 4.900 desapariciones forzadas, hurtos, secuestros. Yo quiero ver qué es lo que nos van a dar con la justicia de las FARC. Y frase de cierre, senador Gustavo Bolívar. Que diga lo que la Corte Suprema de Justicia tenga que decir, usted acata el fallo. Acatamos totalmente el fallo, sea inocente o culpable. Nosotros creemos en la justicia de Colombia. Vea, hay una aclaración que aquí me escribe el senador Cepeda diciéndome que hay que distinguir al senador Iván Cepeda del senador Efraín Cepeda, de personas distintas, y estábamos hablando del senador Iván Cepeda del Polo Democrático. Efraín Cepeda es del Partido Conservador, Iván Cepeda del Polo Democrático. Gracias, senadora Paloma Valencia, por estar aquí en la W. Gracias, senador Gustavo Bolívar. Muchísimas gracias. No se muevan, ya viene el doctor Peláez. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? De Jaime extraño, Jaime Garzonés, Eduardo Arias. Extraño la generosidad de Jaime Garzón. Realmente Jaime tenía mucha habilidad no solamente para imitar voces, sino también para imitar cantantes. Él hablaba mucho de eso, de que me van a matar, yo no voy a vivir más de 40 años. Como su papá había muerto a los 39 o 40 años, él como que tenía ese signo. O sea, yo pienso que era un programa que le llegaba a un grupo muy concreto de la población. Cuac de pronto le llegó a un poco más de personas, pero Heriberto de la Calle sí fue un personaje que le llegó a todo el país. Jaime pasó de la ficción
relaciona la realidad con Heriberto de la Calle. Realmente él sí tenía ese proyecto político. El humor para él fue una herramienta. Él quería la reconciliación de los colombianos. Yo no sé si él era tan consciente del peligro que corría. Yo la última vez que vi vivo a Jaime Garzón fue saliendo de Radionet. Llegó, ¿qué hubo Arias? ¿Qué hubo Troller? No sé qué, María Jimena, saludando. Y María Jimena casi que ni lo saluda. Y le dijo, mire Jaime, se está hablando cosas muy peligrosas. Dicen personas que ya como faltando 3, 4, 5 meses, él ya sí estaba de verdad preocupado. Yo pienso que Jaime Garzón es irrepetible. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. En una tarde de trabajo, nada como una mini pausa, perfecta para un cafecito. El nuevo Colcafé 3 en 1 Mini. Tu sobrecito con café, crema y azúcar en uno, con un mini precio para disfrutar de un gran momento. Encuéntralo en tu tienda más cercana por solo 400 pesos. Colcafé te consiente. Profe, ¿se quiere comer mis manzanas, mis galletas o mi leche? De pronto su bebé tiene hambre. Cuando te pones en el lugar de una mujer embarazada, la entiendes y la cuidas. Embarazados. Todos por la vida. Alcaldía de Bogotá. La W y Corferias te invitan a la Feria del Hogar en Corferias, del 22 de agosto al 8 de septiembre. Ven y disfruta de los últimos lanzamientos en electrodomésticos, muebles y colchones y tendencias en decoración. Experiencias únicas que te harán vivir una feria sin igual. Compra tu boleta en feriadelhogar.com. Ven y disfruta del 22 de agosto al 8 de septiembre en la Feria del Hogar. Los que recuerdan el grupo ABBA saben que es la música de Mamma Mía. Pueden volver a vibrar con sus canciones en el tributo a ABBA. Cantamos chiquitita, Mamma Mía, Dancing Queen. Luz Amparo Álvarez, César Escola, Connie Medina y Ricardo Prado. Teatro Vive Astor Plaza, 22, 23 y 24 de agosto. Boletas en tu boleta y taquillas del teatro. Tributo a ABBA. Chiquitita, sabes muy bien. Escucha la W y gana boleta. Mamma Mía, does it show again? Cada noche a las 8 les presentamos en W Radio el compendio noticioso de cada jornada. La noticia política de hoy es... Con datos y análisis de la economía. El sector de la construcción tendrá un papel muy importante por su propio crecimiento y por el impulso que representa para otros sectores asociados a él. Historias y agenda de la cultura. Yamit, pues este año se cumplen 200 años de la fundación del Museo del Prado de Madrid. Avances y sorpresas de la ciencia y la tecnología. Michael Bale, especialista en análisis de datos del University College, anunció que había encontrado que Netflix estaba recopilando datos tras solicitarle a la plataforma. Y las novedades de la música. Rock al Parque 2019 celebra sus 25 años, el 25, 30 y el 1 de julio. En las 50 W está el destilado del día. W Radio y Dislicores te invitan a ti y un acompañante a disfrutar un viaje inolvidable. 4 días en Escocia, visitando las destilerías del whisky escocés. Escucha la W y participa por este maravilloso viaje. Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas en www.dislicores.com. Te invitamos a visitar Dislicores a nivel nacional y conocer por qué somos la mejor oferta de vinos a nivel nacional. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. Gran noche W de amor y amistad con Cristian Castro. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Medellín, septiembre 24. Universidad de Medellín. Info Zona Ticket. Bogotá, septiembre 28, Royal Center. Informes tu Zona Ticket. Cristian Castro. Una noche muy W. Este amor es azul como el mar